Entonces vamos a ir empezando aquí por todos los ejercicios que van a ir así. Dice, si un polígono, con vértices ABC, cuya medida del lado BC es 8 unidades, se le aplica una reflexión con respecto a la recta y igual a x, ¿cuál es la medida de su homólogo B'C'? ¿Quién me puede decir cuánto mide entonces en ese caso? 8, profe. Muy bien, mide 8. ¿Por qué? Porque las reflexiones no cambian el tamaño del polígono, digámoslo así, no le va a cambiar el tamaño. Aquí lo que nos están diciendo, nada más como para tener una idea, pero esa, digamos, no tenemos ni siquiera que hacer el dibujo ni nada por el estilo. Voy a hacer algo aquí similar, nada más para que ustedes tengan una idea de qué es lo que le están diciendo a uno ahí. Ahora tenemos, dice que hay un polígono, ¿verdad? Que el lado BC, digamos, este es el A, este es el B y este es el C. Voy a ponerlo así aunque no coincidan los números. Lo que nos están diciendo es que hay un polígono que el lado BC mide 8. Entonces aquí mide 8, ¿ok? Y a ese polígono se le aplica una reflexión con respecto a la recta y igual x. La recta y igual x es la recta que va en diagonal. Esta es la recta y igual x, ¿verdad? Entonces, si en algún lado les aparece la recta y igual x, ¿cuál es esa recta? La recta y igual x es la que va pasando por los puntos 1.1, 2.2, 3.3, ¿verdad? Es la que va en diagonal, ¿ok? La que va en diagonal así, esta es la recta y igual x, ¿ok? Entonces dice que si a este polígono se le aplica una reflexión, con respecto a esa recta, ¿cuánto va a medir el lado B'C'? Que en este caso sería este de aquí, ¿verdad? Sería este lado de aquí. Pues resulta que en las reflexiones la figura no cambia los tamaños, ¿verdad? Entonces, si aquí el original medía 8, entonces el resultante medía, ¿verdad? No tienen que hacer este dibujo. Si ustedes mentalmente pues se lo imaginan, perfecto. Pero lo que sí tenemos que recordar es que en una reflexión la figura no cambia los tamaños, ¿verdad? Cambia como la posición en la que se encuentra, pero no cambia los tamaños. Entonces, en esa pregunta de aquí, lo correcto es escribir que la medida es 8. María. Que primero y 4. Sí, tienes razón, escogí mal el chunche y me devuelvo. No, fue que yo tenía los dos aquí abiertos y le di clic al que no era. Está bien, gracias. Entonces no importa, ya hicimos uno del otro, ahí extra, es un bonus. Gracias. Entonces vamos a esta, dice, primera parte, selección de respuesta, dice, considere esta imagen que tenemos ahí. Y lo que nos dice es que la S y la R son ejes de simetría. Es decir, esta recta que está aquí hacia abajo y esta recta que está aquí acostadita son ejes de simetría. O sea, la figura de esta parte de aquí arriba es exactamente lo mismo que esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Cuando son simétricas es como un digamos un espejo, una clase de espejo, ¿verdad? Y esta, si lo vemos con la recta que está vertical, esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo cuando hay simetría, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué nos preguntan. Dice, el vértice homólogo a A con respecto a la recta S, ¿verdad? Con respecto a la recta S, ¿quién es la pareja de A? Eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? En esta dirección, ¿verdad? ¿Quién sería la pareja de A? N, muy bien. ¿Por qué? Porque es con respecto a la recta S. Si me hubieran hecho esa misma pregunta con respecto a la recta R, entonces me estarían diciendo en esta dirección. En ese caso, el homólogo sería F, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado para saber con cuál recta es la que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces después dice la 2. El lado homólogo AC con respecto a la recta R, ¿cuál es? Muy bien, F, ¿verdad? Y es el AC es este, ¿verdad? Esta línea. Entonces, ¿cuál es la pareja o cuál es el homólogo de AC? Sería esta, FE, ¿verdad? Es en esta dirección. ¿Por qué? Porque estamos pasando por la recta R, ¿verdad? Entonces FE. Voy a ir limpiando el dibujo para que nos enrede. Luego dice, el ángulo homólogo a ACD, entonces yo me fijo cuál es el ACD. ACD quiere decir que es este ángulo de aquí, ¿verdad? El ACD es este que tiene centro aquí en C. Entonces, ¿cuál es la pareja de ACD con respecto a la recta S, ¿verdad? Entonces, con esta recta de aquí, NML, ¿verdad? Es este de aquí, esa es la pareja, ¿verdad? Esa sería la pareja de el ACD, entonces sería NML, esta que está aquí. Ojalá nos salgan 45 preguntas de estas, ¿verdad? Luego dice, el punto imagen de K con respecto a la recta R, ¿cuál es la imagen de K? ¿Cuál es la pareja de K? M, muy bien. ¿Ven? Es este M de aquí, en esta dirección, ¿ok? Entonces en ese caso sería M. Muy bien, seguimos y viene esta figura. Dice, tenemos tres figuras, ¿verdad? Tenemos la figura A, tenemos la figura B
y tenemos la figura C. Entonces vamos a ver qué nos preguntan. Dice, ¿cuál es el nombre de la transformación que se le aplicó a A para obtener la figura B? ¿Qué transformación hay entre estas dos figuras de aquí? Recuerden las transformaciones. Tenemos reflexión, ¿verdad? Que es lo mismo que diga simetría axial. Reflexión o simetría axial es lo mismo. Después tenemos rotación, tenemos homotesia y tenemos traslación. Esas son las 4 transformaciones que hay. ¿Cuál de esas 4 se aplicó en el A y el B? La reflexión. Muy bien. ¿Cómo sé yo que hay una reflexión? Porque tiene que haber un eje de simetría, que en este caso es esta. Este sería el eje de simetría, ¿verdad? Vean que las figuras están a la misma distancia y como que se le da vuelta, ¿verdad? Este puntito de aquí sería este, ¿verdad? El que está más a la derecha de aquí, aquí aparece a la izquierda. Entonces eso nos habla de que es una reflexión, se le dio vuelta. Se ve como reflejada esa figura, ¿verdad? Ok, entonces aquí es reflexión, la C. La pregunta 6 dice, si la figura B se le aplica una rotación con un ángulo de 360 grados centrado en el origen, la figura que se obtiene corresponde a... ¿Cuál de esas figuras obtendríamos si le aplica una rotación de 360? B. B, muy bien. ¿Por qué? Porque 360 es agarrar esta figura que está ahí y dar un giro completo y voy a volver a quedar exactamente en la misma posición. O sea, esta figura va a quedar exactamente igual ahí donde está. Entonces lo que se obtiene es ella misma, ¿verdad? Va a caer encima de ella misma, por lo tanto la figura que se obtiene es B, ¿verdad? Después dice, si a la figura A se le aplica una traslación, la figura que se obtiene corresponde a la figura. ¿Cuál de estas figuras? Muy bien, la C, ¿verdad? Una traslación, recuerden, es agarrar una figura y moverla primero hacia la izquierda o la derecha y luego hacia abajo o hacia arriba. En este caso se movió así, ¿verdad? Pero la figura no cambia la dirección. Ven que este puntito está para arriba, este puntito está para arriba, este puntito está para abajo, este puntito está para abajo. Entonces la figura, a la hora que se traslada, no cambia la posición en el plano, digámoslo así, no cambia la posición de ella horizontal o vertical, digámoslo así. Lo que se cambia es el lugar en el que se encuentra. De hecho, aquí ustedes podrían preguntarles cuál fue la dirección en la que se trasladó esa figura. Entonces yo podría decir, me fijo en el A, ¿verdad? Este es el A. Y yo me fijo en, bueno, no, mentira, ese no es el A es toda la figura. Digámosle que a este le llamamos el punto X y este sería el X', ¿verdad? Sería como la pareja de él. Entonces yo lo que hago es, me fijo cuántas unidades tengo que moverme para poder llegar desde el X hasta el X'. Entonces yo me fijo que tengo que moverme 1, 2, 3, 4. 4 a la izquierda, ¿verdad? Y desde ahí hacia abajo tengo que moverme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hacia abajo. Si esto lo quiero ver así como un vector, entonces yo pondría que es menos 4 menos 6, ¿verdad? Porque a izquierda es negativo y abajo es negativo. O normalmente esto se lo dan con palabras y le dicen que la figura se movió 4 unidades horizontalmente hacia la izquierda y 6 unidades verticalmente hacia abajo. Entonces esas son las opciones que nos dan para dar el vector de traslación o la dirección, digámoslo así, en la que se movió la figura. Eso no lo preguntan, ¿verdad? Pero es importante también saberlo. En este caso, entonces la figura que se obtiene es la C. Dice, si a la C se le aplica una reflexión con respecto al eje Y, ¿cuál sería la medida del lado más grande de la figura que se genera? Si a la figura C, o sea esta de aquí abajo, se le aplica una reflexión con respecto al eje Y, ¿verdad? El eje Y sería este, es el eje Y, ¿verdad? O sea, una reflexión sería agarrar este, pasarla para este lado, ¿verdad? Hacer una reflexión. Este puntito, quedaría aquí, este puntito quedaría aquí, ¿verdad? Este otro puntito quedaría por aquí, ¿sí? Y el otro puntito quedaría aquí. Entonces nos quedaría una figura más o menos así. Eso sería a la hora de hacer una reflexión. Entonces nos preguntan que cuánto mediría el lado más grande. ¿Qué me pueden decir ustedes? Hay que contar cuadritos, profe. Hay que contar los cuadritos, exactamente. 4. Sería 4. Ahora, no es necesario que ustedes hagan esta figura de aquí. Sin hacerla, ustedes ya van a saber cuánto mide el lado más grande. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen es que se fijan cuánto mide este lado, que es el más grande de la figura original, que en este caso es C. 4 unidades, 4 cuadritos. Sin hacer la reflexión, yo sé que a la hora de pasarlo para este lado, la figura va a mantener las distancias, ¿verdad? Va a mantener las medidas. Entonces el más grande va a seguir siendo ese y va a seguir midiendo 4. Entonces ustedes no van a tener que hacer todo el dibujo, ¿verdad? Esa es la idea. Hasta ahí vamos por la pregunta 8, ¿verdad? Y todo está bastante amigable.
¿verdad? No hay ningún enredo aquí, todo es bastante claro. Dice, considere la imagen adjunta en la cual se muestra un triángulo rectángulo SABC con ángulo recto en B, cuyas medidas de los lados están dadas en centímetros, para contestar los planteamientos de las preguntas 9, 10 y 11. Entonces dice, si al triángulo se le aplica una rotación de 90 centrado en el origen, entonces el lado homólogo AC mide, ¿ok? AC mide 5. Si yo le aplico una rotación en 90 grados, ¿cuánto va a medir el lado homólogo o la pareja de AC? Mide lo mismo, las rotaciones no le cambian el tamaño. Recuerden, la única que cambia el tamaño es la homotesia. Es la única que cambia el tamaño, ¿ok? Todas las demás mantienen las distancias, mantienen las medidas. Entonces, indiferentemente si aquí me dicen que la rotación de 90, de 100, de 180, de 360, lo que sea, el homólogo de AC va a medir lo mismo, va a medir 5. Y el homólogo de AB va a medir 4. Y el homólogo de BC va a medir 3 porque la figura no cambia el tamaño. La rotación no le cambia el tamaño a la figura. ¿Okay? Esa es una pregunta con trampa ahí porque uno cree que tiene que hacer algún cálculo y no. Más bien es tan sencilla que a uno se le enreda. Dice, si la medida del ángulo A, este ángulo de aquí, es aproximadamente 37, la medida del ángulo C es aproximadamente 53 y al triángulo se le aplica una reflexión con respecto a la recta x igual a menos 1, la recta x igual a menos 1, recuerden cuál es en el x menos 1 hago una recta hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí se va a hacer una reflexión y la figura me va a quedar más o menos así, ¿verdad? Reflexión. Obviamente no está bien hecho ahí a escala, pero la idea es esa, ¿verdad? La figura me va a quedar viendo para el otro lado, una reflexión. Entonces, bueno, sí, está bien ahí. Entonces, sí, no era ahí, sino era aquí, en realidad, ¿ve? Porque de aquí a aquí hay dos cuadritos y yo lo hice con solo un cuadrito. Entonces debería haber empezado aquí, solo para dar el ejemplo. Aquí debería haber empezado el triángulo, ahí más o menos, ¿ok? Pero eso lo que nos preguntan no es eso, lo que nos preguntan es, entonces la medida del ángulo homólogo a B corresponde a 90, muy bien, porque este ángulo es 90. Ellos nos dicen que es un ángulo rectángulo, perdón, un triángulo rectángulo. Entonces este mide 90, este mide 90, este mediría 53 y este mediría 37. Entonces la pareja de A, que sería prima, mide 37. La pareja de B, que sería B prima, entonces mide 90. Y la pareja de C, que sería C prima, mide 53, porque una reflexión no cambia las medidas tampoco de los ángulos. No cambia las medidas ni los ángulos ni los lados, ¿verdad? Solo cambia como la posición en la que se encuentra dentro del plano cartesiano. Y después dice, si al triángulo a veces se le aplica una homotesia, la homotesia sí cambia el tamaño. Con una razón K igual a 2, ¿verdad? Entonces lo que se le está diciendo aquí es que la figura resultante va a ser el doble de grande, ¿verdad? Si dice 2, entonces es el doble de grande. Si dice 3 es el triple de grande. Si dice 5 es 5 veces más grande. Si dice 0,5 es la mitad. Recuerden que 0,5 es la forma de decir la mitad. O si dice 0,25 es la cuarta parte, digámoslo así. Pero lo que nosotros hacemos es multiplicar el lado por la razón de homotesia y con eso vamos a obtener el tamaño. Pero vamos a ver qué nos preguntan. Entonces el lado homólogo AB mide. ¿Ok? Entonces AB, aquí nos dice que AB mide 4. Como la razón de homotesia es 2, entonces yo lo que tengo que hacer para saber cuánto mide el lado resultante, la pareja de ese lado, es multiplicarlo por 2. ¿Por qué por 2? Porque la razón de homotesia es 2. Si me hubieran dado que la razón de homotesia es 5, entonces lo multiplico por 5. Si me hubieran dado que la razón de homotesia es 0,5, entonces lo multiplico por 0,5. Simplemente es hacer la multiplicación. ¿Okay? Entonces aquí el lado resultante sería 4 por 2, que es 8, ¿ok? Es la única en la que cambia el tamaño de la figura. Vamos a ver la siguiente, dice, considere la imagen adjunta en la cual se muestra el polígono ABCD para contestar las preguntas 12, 13 y 14. ¿Cuál es la imagen del punto A si se traslada 2 unidades hacia la derecha? Horizontal no, es solo horizontalmente, vea cómo los tratan a ustedes de bien. A ver, ¿cuál sería? ¿Quién me puede decir? 0,6. 0,6, excelente, porque si este punto lo traslado 2 unidades hacia la derecha, quedaría aquí, encima del 6. Y este encima del 6 es 0, ¿verdad? No se movió ni para la izquierda ni para la derecha. O sea, a partir de esta rayita no está ni hacia la izquierda ni a la derecha, entonces es 0. Y está 6 unidades arriba, significa que es el 0,6, ¿verdad? Entonces queda en el punto 0,6. Vea que nada más se trasladó 2 unidades hacia la derecha. Dice, si se le aplica una rotación de 180 en sentido horario centrado en el origen, entonces ¿cuál es la imagen del punto B? ¿Se acuerdan la tablita?
Esa tablita tienen que aprenderse, porque esa no viene en el examen. Vamos a ir repasando. 90 grados, que era lo que decía la formulita de la rotación. Que se le ponía a cambiar el... Ajá, menos y, 180. No era menos x, menos y, ya se me hizo un colocho. Sí, profe. Menos x, menos y, ok. Y 270, porque el 360 recuerden que no, es que da igual. Y, menos y. Esa tenemos que aprendernos, ok. Entonces, en la primera se le da vuelta, digamos, a los valores y se le cambia el signo al primero, en ese caso, ¿verdad? En la segunda no se le da vuelta a los valores, se dejan igual, ¿verdad? Si el punto es 2,3, entonces se deja igual, 2,3. Nada más se le cambian los signos, ¿verdad? En la segunda. En la tercera se le da vuelta a los valores, es decir, si el punto es 4,1, entonces yo voy a escribir 1,4, ¿verdad? Por eso vienen al revés, así, los valores. Y se le cambia el signo al segundo, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando nos digan esas rotaciones. Ahora, estas rotaciones son en sentido antihorario, ¿ok? En sentido antihorario. La rotación horario, que es la que viene aquí, podemos usar la misma tabla, nada más que si lo quiero ver en rotación horario, entonces esta sería la de 270, esta sería la de 180, la de 180 coincide, y esta sería la del 90. Eso es todo, ¿ok? Entonces, en rotación antihorario, si me dicen 90, uso esta. Si me dicen 180, uso esta. Si me dicen 270, uso esta. Si me dicen rotación horario, entonces en 270 uso esta, en 180 uso esta y en 90 uso, ¿ok? Entonces es la misma tabla, simplemente tengo que tener ese cuidado de que la original, digámoslo así, es en sentido antihorario. Entonces dice que aquí es 180, entonces en 180 no hay problema porque es la misma, no importa si es horario o es antihorario. Y lo que hay que hacer es agarrar los valores, se dejan en la misma posición, pero se les cambia el signo a los dos. Recuerden que este menos significa cambiar signo, ¿ok? Entonces el punto B, que es este de aquí, ustedes me van a decir cuáles son las coordenadas del punto B. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Menos 4,1. Menos 4,1. Muy bien. Entonces, si le aplico una rotación de 180, yo tengo el punto menos 4,1. Si le aplico una rotación de 180 es escribir los valores en la misma posición en la que ellos vienen, el 4 aquí y el 1 ahí, y cambiarle el signo a los dos. Entonces, el 4 está negativo, me va a quedar positivo. El 1 está positivo, entonces me va a quedar negativo. Entonces aquí ponemos nosotros que la respuesta correcta sería la C, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a ver la siguiente, dice, si al polígono este se le aplica una homotesia con razón 1/2, ¿verdad? 1/2 es lo mismo que decir 0,5, lo podemos dejar así en fracción 1/2. Entonces, ¿cuál es la imagen del punto D? Ay, hijo de puña, esa pregunta sí está bonita. D. Sí, sería menos 3,2, porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es, recuerden que 1/2 es la mitad, ¿verdad? El punto D es menos 6,4 y nosotros lo que vamos a hacer es sacar la mitad de esa distancia. Entonces la mitad de esa distancia va a ser, si es menos 6, entonces es menos 3 y la mitad de 4 es 2, entonces quedaría aquí en menos 3,2. Ahí es donde quedaría el punto D de esa homotesia. Ahora les voy a decir una cosa, esa pregunta realmente está interesante, está complicadilla, porque si uno se pone a hacer todo el dibujo y todo, ¿verdad? todo el análisis, se le puede ir tamaño rato. Digamos que esta sería una de las preguntas dificilillas que vengan en el examen. ¿Qué me preguntaron? Tenía el enredo de que cuando hablábamos de homotesia había que multiplicar, porque K, me parece a mí, estoy bateando, había que multiplicar el número que viene con K por las coordenadas, pero ya veo que era dividir. Sí, es multiplicar, digamos, porque si usted agarra el punto D es 6,4. Entonces voy a hacerlo aquí en la calculadora para que lo vean. Es que lo hice mentalmente y no lo mostré. Entonces lo hacemos por aparte. Primero agarramos el X, perdón, sí, el X, que en este caso es 6, y ponemos menos 6 multiplicado, siempre es multiplicado, por 1/2. Lo que pasa es que multiplicar por 1/2 es lo mismo que dividir entre 2, ¿ok? Entonces multiplicar por 1/2 al final de cuentas es lo mismo que dividir entre 2. Por eso nos da menos 3, ¿ok? Pero sí es multiplicar, siempre es multiplicar por el K, ¿verdad? Y luego con el 4 pasa lo mismo, ¿verdad? 4 multiplicado por 1/2, porque aquí nos están diciendo que K es 1/2. Entonces 4 multiplicado por 1/2 es lo mismo que dividir entre 2. Entonces me queda 2. Pero esa es. Y les voy a explicar por qué. Porque es lo mismo que dividir, ¿verdad? Si yo agarro el 4 y lo multiplico por 1/2, nosotros aprendimos que la multiplicación de fracciones se hace en línea recta, ¿verdad? Y aquí abajo siempre hay un 1.
Entonces esto me quedaría 4 por 1, 4 y 1 por 2, 2, ¿verdad? Entonces ¿qué me queda? 4 entre 2. Y 4 dividido entre 2, ¿verdad? Es por eso que nos da, ¿verdad? Pero es por la propia operativa, digámoslo así. Profe, Sí, señor. es que aplicar una homotesia es ampliar la figura 0.5. Usted lo que está haciendo es desplazar. Primero hay que ampliar el tamaño, después desplazar o nada más desplaza. Es que recuerde que la homotesia tiene dos direcciones. Espérenme, por aquí yo les pasé una cosa de homotesia. La homotesia tiene dos direcciones. La homotesia tiene la ampliación, ¿verdad? La homotesia tiene dos direcciones, la ampliación y también tiene la reducción. Vamos a ver si es esta. Esta es. Voy a ponérselas aquí en la pantalla. Creo que yo lo entendí más fácil como lo explicó la primera. Sí, sí. No, pero es lo siguiente. Digamos, imagínense que nosotros tenemos, esta es la figura original, ¿ok? Esta. A, B, C, esa es la figura original. Cuando nosotros hablamos de una homotesia, en este caso la anaranjada, son diferentes homotesias de esa, ¿verdad? Depende cuánto más grande o cuánto más pequeño le esté haciendo, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero hacerla 2 veces más grande, entonces la razón de homotesia va a ser 2, ve aquí ponemos la razón de homotesia es 2, y esta figura que aparece ahí es 2 veces más grande que esta figura de aquí, pero además, como dice el compañero, la figura se traslada, ¿verdad? La figura se mueve hacia la izquierda, digámoslo así, desde el centro homotesia aquí, que es el origen, la figura se va moviendo un poco y se va desplazando, ¿ok? Entonces tiene esas dos, las homotesias tienen esas dos características, se hace más grande la figura, pero también se va desplazando, ¿ok? Si la hago 3 veces más grande, por ejemplo, ahí, bueno, supongamos, bueno, ahí está el 3, entonces la figura va a ser 3 veces más grande, pero va a estar 3 veces más lejana del centro de homotesia, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen las homotesias. Pero cuando yo la hago 0.5, lo que sucede es que vean lo que pasó, la figura más bien se me acercó a la mitad de la distancia del centro de homotesia, entonces la figura está aquí afuera. Pero cuando yo le digo hagamos una homotesia de 0.5, entonces la figura lo que pasa es que más bien se me aproxima al centro de homotesia, se me va acercando, ¿ok? A la mitad de la distancia, porque 0.5 representa el 1/2, representa la mitad, ¿verdad? Entonces, por eso es que me queda más cercano hacia el centro de la homotesia, que en este caso es la O, ¿verdad? Pero eso tiene, las homotesias tienen esa característica, puede ser para hacerlas más grandes y más lejanas, o puede serlas para más pequeñas y más cercanas, ¿verdad? Todas aquellas que sean 0. algo, 0.1, 0.2, 0.3 van a ser más cercanas que la figura original hacia el centro de homotesia. Y todas aquellas que sean más grandes que 1, de hecho cuando es 1, recuerden que cuando la homotesia es 1, porque podría venir una pregunta así medio tramposa, cuando la homotesia es 1 es ella misma, no se movió. Si medía 5 me queda midiendo 5, si el otro medía 4 me quedan 4, y si están en la tal posición va a quedar en la misma posición. Pero ya cuando son más grandes que 1 se van alejando y se va haciendo más grande, ¿ok? Esa es la homotesia. Y recuerden que cuando es negativo, entonces se pasa para el otro lado del centro de homotesia, como en este caso. Cuando el K es negativo, como en este caso de aquí, digamos que K es menos 1, ahí más o menos, la figura sería del mismo tamaño, nada más que al otro lado. Esas serán las homotesias. Ok, con gusto. Aquí dice, si a un polígono se le aplica una homotesia directa, ampliada, directa recuerden que es la que estábamos viendo aquí, directas son estas que están al mismo lado, ¿verdad? Y ampliada es que es más grande que 1. Entonces si estamos hablando que a un polígono se le aplica una homotesia directa, sería en esta. De aquí serían homotesias directas. Estas serían homotesia inversa, ya cuando queda de ese lado. Y estas serían reducciones o disminuciones, ¿verdad? Entonces, ampliación cuando es más grande, reducción o disminución cuando es más pequeño, inversa cuando queda al otro lado. Dice, entonces un posible valor para acá, bueno, una pregunta bien sencillita, es una directa y es ampliada. ¿Cuál de estas tres opciones representan una razón de homotesia para una homotesia directa y ampliada? K es igual a... Exactamente, K es igual a... Muy bien. Dice, si al punto 3,2 se le aplica una traslación 7 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo, en donde queda ese punto, ¿cuál punto se obtiene? 3,2. Aquí yo lo que les recomiendo es que busquen un plano cartesiano de los otros que tienen y por lo menos ahí se apoyen a ver dónde quedaría, a ver si el plano cartesiano les da, no necesariamente dibujar otro. Entonces al 3,2 se le aplica una traslación 7 unidades hacia la derecha, 3,2 estaría aquí, 7 unidades hacia la derecha y 4 hacia abajo. Díganme ustedes dónde quedaría. 10, menos 2, excelente, ok. Uno podría hacer lo siguiente, ¿verdad? El 3,2, bueno, aquí uno cuenta que en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, y aquí uno ve que hizo 7 pasos hacia la derecha, ¿verdad? Esa sería una opción, entonces aquí sería en el 10, y luego para abajo 4 sería 1, 0, menos 1, 2, ¿verdad? Y aquí ya hizo 1, 2, 3, 4 pasos hacia abajo. Entonces uno dice, bueno, quedé en el 10, menos 2, esa sería una opción. La otra es,
como me están diciendo 7 hacia la derecha, entonces es 7 positivo. Y 4 hacia abajo, entonces es 4 negativo. Entonces yo lo que hago es al 3 le sumo 7, ¿verdad? Porque este está positivo. Y al 2 le resto 4, ¿verdad? Entonces 3 más 7 me da 10 y 2 menos 4 da menos 2. Esa es otra opción para hacerlo así como más directo sin ir haciendo los pasitos, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos, la que a ustedes más les guste, es la que pueden hacer. Tienen que cuidar, eso sí, los signos, porque si no ponen los signos bien, pues le va a dar mal, ¿verdad? En este caso es 10, menos 2. Bien, siguiente pregunta. Dice, si se corta este cono con un plano paralelo a la base, justo a la mitad de la altura, entonces la medida del radio de la sección que resulta de dicha intersección corresponde a, entonces se hace un plano aquí, se hace un corte aquí y sabemos que la altura aquí lo dan, la altura mide 6 en total y entonces este pedacito va a medir 3, ¿verdad? Todo mide 6 y este pedacito mide 3. Hay una particularidad, cuando es la mitad, pues por lógica va a dar la mitad, pero vamos a sacarlo con los triángulos para que ustedes vean que da la mitad, ¿verdad? Si lo ponen exactamente en la mitad, entonces esta figurita de aquí va a ser la mitad. Bueno, este radio de aquí va a ser la mitad, que es el que me están preguntando, ¿ok? Pero vamos a hacerlo con los triángulos. Lo que nos están diciendo es, tengo un triángulo grande, aquí mide 6, aquí mide 2, y tengo un triángulo pequeño, aquí mide 3, y este es el que queremos saber, ¿verdad? Entonces ponemos las parejitas, la altura con la altura, el radio con el radio, 6 con 3 y 2 con X. Hago la regla de 3 sencilla y normal, ¿verdad? 3 por 2. Y lo que me da lo divido entre 6, entonces sería 3 multiplicado por 2 y lo que me da lo divido entre 6. Si ustedes lo hacen ahí en la calculadora, 3 por 2 me da 6, 6 dividido entre 6 me da 1. Pero entonces siempre que diga la mitad, siempre que diga que si el plano se hizo a la pura mitad, todos van a corresponder a la mitad, ¿verdad? Es una característica ahí interesante de eso. Lo podría no hacer directamente, pero sí, lo correcto sería hacer el proceso, ¿ok? Dice, si se corta este cono con un plano que contiene a O y es paralelo a la generatriz del cono, entonces la sección, esto ya es que si era parábola, que si era hipérbola, que si era círculo o elipse. Entonces, ¿cuál era el que era paralelo a la generatriz? Esta es la palabra clave aquí. ¿Cuál figura es la que es paralela a la generatriz? La circunferencia es paralela a la base. La circunferencia, la parábola, ¿ok? La parábola es la que es paralela a la generatriz, ¿verdad? Entonces, paralela hay dos. La que es paralela a la base es la circunferencia y la que es paralela a la generatriz es la parábola. Esa sería como así, ¿verdad? Porque va en esta misma dirección de la generatriz, de esta va en esa misma, ¿ok? Entonces sería la parábola. Eso tiene que aprendérselo, ¿verdad? Esas definiciones ahí, porque sí de fijo van a salir. ¿Cuál es el nombre de la sección resultante al intersecar el cono con un plano oblicuo a la base? Oblicuo a la base, sin intersecarla, ¿verdad? Recuerden que la hipérbola interseca la base y la elipse no la interseca, ¿verdad? Entonces, el que es un plano oblicuo sin intersecar la base, sin tocar la base, entonces es la elipse. Es como así, ¿verdad? Sería como así, sin tocar la base, entonces nos queda un corte como así. Oblicuo, recuerden que oblicuo es, tal vez esta palabra uno como que no le dice mucho, pero oblicuo es como en diagonal, como inclinado, ¿verdad? Entonces la elipse está inclinada siempre y si no toca la base entonces es la elipse. Luego tenemos esta, dice la siguiente tabla muestra los datos relacionados con un estudio sobre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes que ocuparon los 20 primeros lugares en las Olimpiadas Internacionales de Matemática en julio del 2014, julio 2015 y julio 2016. Según los datos anteriores, ¿cuál año presenta mayor variabilidad relativa? Esto es el coeficiente de, recuerden que variabilidad relativa es lo mismo que decir coeficiente de variación. Entonces aquí tenemos que aplicar el coeficiente de variación, eso es todo. Y es una fórmula muy sencilla. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la fórmula del coeficiente de variación? Muy bien, esa es la fórmula del coeficiente de variación. Es la desviación estándar dividido entre la media aritmética que multiplicado por 100. Y nos preguntan cuál tiene mayor, ¿verdad? Entonces tengo que calcular los tres a ver cuál es el más grande. Entonces en la primera, en este primero son estos dos datos, ¿verdad? Esta es la S, desviación estándar, y esta es la media aritmética. Entonces yo lo que hago es 5 dividido entre 5,93 dividido entre 82,68 y esto me da 53,68, 0,07, lo multiplico por 100 y esto nos da 7,17. Con dos dígitos que pongamos después de la coma ya es suficiente. Si ustedes ponen más no importa, pueden poner más.
En la segunda hacemos lo mismo, 8,03 dividido entre 76,28, ponerlo aquí, multiplicado por 100, 10,52. Y el último sería 7,84, voy a ponerlo aquí directamente en la calculadora, 69,82 multiplicado por 100, 11,20. Entonces aquí el que tiene mayor variabilidad relativa es en el año 2016, ¿verdad? Porque es el número más grande. Aquí es 7,17, 10,52 y 11,22. El número más grande en este caso es el del 2016. Si tienen preguntas me dicen, ¿verdad? Aquí voy rápido para ver si nos alcanza todo el rato de hacer. Eso de la medida aritmética del examen. Sale esto, variabilidad relativa, ¿verdad? Lo que le salió en la tarea. Sale el coeficiente de variación y sale la estandarización. Son dos fórmulas para aplicar nada más. Normalmente vienen aquí al final, entonces no tienen que preocuparse. Ve, aquí está. Coeficiente de variación, desviación estándar entre media aritmética por 100. Y posición relativa sería posición relativa es lo mismo que decir estandarización. Entonces si les dice estandarización es posición relativa. Si les dice coeficiente de variación es lo mismo que decir variabilidad relativa. ¿Ok? Y ahí están las fórmulas. No tienen que preocuparse por eso. Este trae un montón de marcar con el que dice: observe la siguiente figura, la cual está formada por 8 segmentos y 4 semicircunferencias congruentes. Ok, con base en esa figura, ¿cuántos ejes de simetría ven ustedes ahí? Ok, tenemos el vertical, ¿verdad? El horizontal. Y como estos son cuadritos, si fueran rectángulos no serviría, pero como son cuadritos, si trazamos las diagonales van a ir partiéndolos exactamente por la mitad. Y entonces vamos viendo que se va mostrando simetría, ¿verdad? Entonces las diagonales también funcionan. Entonces tenemos 4 ejes de simetría total, ¿verdad? Vamos a ver qué más preguntan. Sí. Para el cual lo de la desviación. Por el nombre de lo que le preguntan. Ve, aquí dice variabilidad relativa. Si dice variabilidad relativa, entonces usamos coeficiente de variación. Si dice estandarización, entonces usamos la otra. Ok. Luego dice, ¿cuántos ejes de simetría en total se pueden trazar en un rectángulo? ¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar en un rectángulo? 2, muy bien, porque el que está a la mitad aquí y el que está a la mitad aquí. Las diagonales en un rectángulo no funcionan, ¿verdad? Si yo hago la diagonal aquí, este punto debería estar como por aquí. ¿Ven? Esta distancia debería mantener la misma distancia aquí. Entonces me quedaría por aquí, no está, ¿verdad? Entonces en un rectángulo no sirven las diagonales. Entonces en un rectángulo solo hay 2. ¿Cuántas cuál de las siguientes letras posee eje de simetría? ¿Cuál de todas tiene eje de simetría? La H, ¿verdad? De hecho la H tendría uno aquí, el centro horizontal, y también podríamos trazar uno aquí, o vertical. Entonces ahí los dos. En este caso la H tiene eje de simetría, la S no, ¿verdad? La Q tampoco, aunque aquí podría ser, ¿verdad? Este rabito no lo tiene, tendría que tener un rabito para este lado. Luego dice, observe la figura adjunta, la cual es un hexágono regular. ¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar? 6. Son 6, vamos a ver. Tengo uno aquí, sí, no son un montón. Tengo otro aquí. Bueno, todas las diagonales van a ser ejes de simetría, esta también y esta también. Sí, son 6, correcto, ¿verdad? Otro aquí. Otro aquí, entonces correcto, son 6 ejes ahí se puede ver un montón de LED, de rayas, ¿verdad? Pero en realidad son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Esas son los ejes de simetría que se pueden trazar en un hexágono, ¿ok? Bien, dice, ¿cuál de las siguientes figuras es simétrica? No, más fácil, eso ya es un regalo. La C, ¿verdad? Todas las demás no son simétricas, tienen ahí como, esta por ejemplo tiene este ladillo más estirado, esta parte de aquí no aparece al otro lado, ¿verdad? Entonces no hay simetría. Luego dice la siguiente, considere la siguiente imagen, ¿verdad? Donde hay simetría axial respecto a H, ¿verdad? Este es el eje de simetría. Y nos van a preguntar por las parejitas, los homólogos, ¿verdad? ¿Cuál es el homólogo con LM? LM, yo busco LM, es este. ¿Cuál es el homólogo con LM? CD, lo correcto es poner CD y la rayita arriba, ¿verdad? Pongámosle la rayita arriba. ¿Cuál es el homólogo? ¿Cuál es la pareja de G? R. Ahí no hay que ponerle nada, nada más la letra. ¿Cuál es el homólogo del ángulo EDC? NML, muy bien. Entonces yo pongo ángulo, ¿verdad? Para saber que estamos hablando de un ángulo. NML. ¿Cuál es el homólogo de AB? Está acá y le ponemos la rayita y ya nada más. Bien, aquí otro regalito, ¿verdad? Empecemos con el 1. Esa es la parábola, muy bien. Recuerden que la parábola está inclinada y toca aquí la base. Parábola. Sí, siempre toca la generatriz y digamos está como en la misma dirección. ¿Ven? Digamos, esta parte de aquí está en la misma dirección que la otra generatriz. Ven, son
paralelas. Por eso antes decía que eran paralelas. Se forma como un cuadro. El cuadrito que se ve atrás es como el corte, ¿verdad? Como imaginándonos que esa es la cuchilla. En realidad la parábola lo que se forma es como una especie así como de montañita. Esa es la parábola. ¿Se acuerdan que cuando veíamos funciones cuadráticas decíamos que era una parábola? Una parábola es así, ¿verdad? O puede ser así. Pero no es cerrada en esta parte de aquí. Ese es el asunto con la parábola, ¿ok? La 2, ¿qué es? Esa es la circunferencia. La 3, esa es la hipérbola, ¿verdad? Va cortando de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y la última es elipse. Muy bien, bueno, ahí son 4 puntos. Es muy probable que le salga así, es muy probable. En varios exámenes lo he visto. Entonces es algo que ustedes se pueden ganar ahí fácilmente. El siguiente problema dice, bueno, la siguiente tabla muestra la información relacionada con las calificaciones. Y vean que aquí, este se parece mucho al anterior. En el anterior nos dan desviación estándar y media aritmética. Pero abajo nos están dando cada uno de los datos de Sofía. Entonces nos están dando un dato adicional. Entonces en el coeficiente de variación yo solo ocupo dos cosas. Ocupo la desviación estándar y ocupo el promedio, ¿verdad? La media aritmética. En la estandarización yo ocupo el dato, el promedio y la desviación estándar. Ocupo 3 cosas. Entonces aquí vea que nos están dando 3 cosas. Entonces aquí probablemente lo que nos van a pedir es la estandarización, o en este caso hablan de un rendimiento relativo que también nos pueden decir como posición relativa. Entonces cuando nos digan posición relativa, valor relativo, rendimiento relativo, etcétera, entonces nos están hablando de estandarización y tenemos que utilizar la fórmula de la estandarización, que es esta que está aquí. Dato sí. Sí, pero de estadística quedaron el puro final, eran estas dos fórmulas. El coeficiente de variación, digamos, aquí a ustedes ya no les va a aparecer que calculen los cuartiles, ni que calculen la desviación estándar, ni que calculen la varianza, ni nada de eso. Pero sí estas dos fórmulas, coeficiente de variación y estandarización, son las únicas dos. Y de hecho lo que vienen normalmente son como 2 preguntas, 2 o 3 preguntas. Profe. Sí. Eso de estandarización. Ok. La primera X es el dato que me dan. Ya les voy a explicar cómo se hace esto. ¿Okay? Vean que es como más o menos lo que nos preguntaron en la tarea, aunque la de la tarea yo tengo mis dudas de que estuviera bien planteada. Dice, bueno, aquí nos preguntan por cuál es el mejor rendimiento relativo, ¿verdad? Para compararla en matemáticas y estudios sociales. Entonces necesitamos sacar el rendimiento relativo de Sofía en matemáticas y estudios sociales. Entonces para eso vamos a agarrar los datos de matemáticas, el 10, el 71, y el dato de ella en matemáticas. Ella tiene un 95 en matemáticas, ¿ok? Entonces este es el dato, esta es la X, ¿ok? Esta es la media aritmética, este va a ser X barra. Y esta es la desviación estándar, entonces este va a ser la S, ¿ok? Entonces, para matemáticas vamos a sacar la estandarización o la posición relativa, que sería lo siguiente. El dato que ella tiene, que es 95. Le resto la media aritmética, que es 71, y lo que me da lo divido entre la desviación estándar. Entonces en este caso, lo metemos en la calculadora, no aplicar, ponemos 95 menos 71 dividido sobre 10, da 2,4. Luego, ¿cuál es la otra que pregunta? En estudios sociales, vamos a hacer lo mismo. En estudios sociales tenemos el dato, tenemos que buscar el dato que nos dan de estudios sociales, tiene un 96 menos, ahora vamos a aplicar la media aritmética de sociales, que es 75, dividido entre la desviación estándar de sociales, ok, esto hay que hacerlo en su propia materia, lo vamos a ir haciendo en el propio renglón, digámoslo así, de los valores que nos dan, dividido entre la desviación estándar, que es 11. Entonces aquí pondríamos 96 menos 75 sobre 11 y esto me da 1,9. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos dice es en cuál tiene mejor rendimiento, pero para hacer una cosa, para interpretar aquí, digamos si en este encuentros, ok, sí está bien. Entonces aquí lo que vamos a interpretar es que ella tuvo un mejor rendimiento en matemáticas porque el valor relativo, digámoslo así, es mayor. Entonces tiene un mejor rendimiento, digámoslo así, en matemáticas con respecto a lo que se ganó en sociales. Que lo que ellos mencionaban en el ejercicio es que, vamos a ver, tiene lógica. Ella se ganó en matemáticas un 95, ¿verdad? En sociales se ganó un 96. Entonces si uno ve el dato puro, uno puede decir, sí,
está mejor ella en sociales que en matemáticas, porque se ganó un 96 y en matemáticas un 95, ¿verdad? Pero aquí cuando hablamos de posición relativa es tratando de estandarizar los dos valores con respecto a otros datos, como por ejemplo la media aritmética y por ejemplo la desviación estándar, para ver, digamos, en matemáticas si realmente esa nota es muy parecida a tener un 96 en sociales. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que en matemáticas es tal vez más difícil ganarse un 95 que en sociales, por ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea así en la realidad, pero para mucha gente sí le pasa, ¿verdad? Que ganarse un 95 en matemáticas es más difícil que ganarse un 95 en sociales, ¿verdad? Entonces, como hablando un poquito de dificultad, si ella se gana un 95 en matemáticas va a estar muchísimo mejor posicionada que ganarse un 96 en sociales. ¿Ve? Esa es más o menos la idea de la estandarización. Aplicar esta formulita para saber exactamente si eso que uno piensa que ganarse un 95 es mejor que ganarse un 95 en matemáticas, es mejor que ganarse un 96 en sociales, a ver si eso es cierto. Bueno, la formulita de la estandarización con estos datos nos está dando la razón, porque nos está dando un valor mayor. En este caso el valor mayor significa mejor, ¿ok? Esa es más o menos la idea. Entonces tuvo un mejor rendimiento relativo en matemáticas. No sé si me explico, pero para eso es que se aplica esta fórmula de la estandarización, ¿verdad? Para comparar dos cosas que son distintas y tener un valor para hacer comparaciones, ¿verdad? En antología lo que venían eran las estaturas de unos después quintes y el otro no me acuerdo qué era, unos cerdos, no me acuerdo. Entonces, ahora sí, agarraban un individuo y decían este individuo es grande con respecto a los de su propio clase y lo vamos a comparar con otro individuo de los cerditos, a ver entre ellos cuál de los dos es más grande, ¿verdad? En comparación con su propio grupo de individuos, ¿verdad? Y entonces ahí venía, ¿verdad? Que cómo identificar cuál de los dos era más grande. Pero esa es la idea de este ejercicio. Ahora, sí. Profe, entonces ahí es muy fácil porque si en el cociente de variación nada más van a dar la... Exactamente. Y ya van a dar un espacio. Exactamente, así es, ¿verdad? De hecho, si aquí ustedes le hubieran pedido el coeficiente de variación, entonces nada más usan desviación estándar y media aritmética. Y son las únicas dos fórmulas que les pueden salir de estadística. Coeficiente de variación y estandarización, ¿verdad? Que también muchas veces aparece así como posición relativa. Y coeficiente de variación aparece muchas veces como variabilidad relativa. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Bien, vamos a ver este otro. Dice, para hacer un adorno, bueno, este ejercicio no sé si fue el que hicimos la vez pasada, pero bueno. Dice, la altura de toda esta pieza es 14. Toda la altura es 14. Voy a ponerlo afuera, pero desde aquí hasta aquí es 14. Y dice que el radio de ese cono es 6. Si se le hace un corte de forma paralela a la base, tal y como se muestra en la figura, dice que si para el adorno se va a utilizar el cono de menor medida que se generó después de un corte y cuyo radio mide 2, o sea, este de aquí mide 2, entonces, ¿cuál es la medida de la altura del cono usado? Entonces, ¿cuánto mide esto de aquí? Eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, vamos a los triángulos, que son como nuestros amigos en este tipo de preguntas. Ponemos los dos triangulitos. Sabemos que en el grande tenemos 14 y 6, y en el pequeño tenemos, no sé, X y 2, ¿verdad? Y entonces hacemos las parejitas, 14 con X y 6 con 2. Hacemos la regla de 3 y con eso vamos a ver cuánto vale la X, que es al final de cuentas lo que nos están preguntando. 14 multiplicado por 2 dividido entre 6. 14 por 2 es 28. 28 dividido entre 6, no exacto. 28, 4,66. Muy bien. Entonces esa sería la medida de la altura del cono que se usó para hacer el adorno, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta que nos hacían. Entonces la respuesta que vamos a poner es que la altura del cono usado para hacer el adorno mide 4,6, ¿verdad? Pero aquí básicamente es hacer los triangulitos, interpretarlos, ponerle las medidas, luego hacemos las parejitas y hacer la regla de 3. Vamos a ver este otro. Dice, en una empresa para fabricar vasos de cartón utilizan estos conos, los cuales se le hace un corte plano paralelo a la base, que está ahí, como se muestra en la figura. Y dice que de acuerdo con la información anterior, si el vaso corresponde a la figura destacada con gris, o sea, ¿qué? Si el vaso corresponde a la figura destacada con gris. Bueno, este va a ser el vaso, esa es la idea. Y la medida de la altura del cono que da origen a esos vasos es de 12, desde aquí hasta abajo mide 12. Entonces, ¿cuál es la medida del radio de la base de cada vaso? O sea, ¿cuánto mide este radio de aquí? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, de nuevo, hacemos los triángulos, ¿verdad? El triángulo grande, sabemos que aquí mide 12 y aquí mide 7. Mide 7 de arriba. ¿Qué opinan? Sí, profe.
bueno, no, pero el diámetro. Exactamente, ¿verdad? Entonces no mide 7. Esa es una trampa que nos ponen para que nos vayamos ahí. Mide 3,5, porque 7 mide desde aquí hasta aquí, o sea, mide todo el diámetro. Entonces el radio aquí mide 3,5. Entonces hay que tener ese cuidado porque si no, aunque hagamos todo el procedimiento bien y todo, nos va a dar mal la medida. Y el cono pequeñito sería este de aquí abajo. No nos vayamos a confundir, ¿verdad? Sería este de aquí abajo. ¿Okay? Entonces, si de aquí a aquí mide 8, entonces de aquí a aquí, ¿cuánto va a medir? ¿Verdad? Aquí nos están diciendo que este mide... ¿Cuánto, perdón? 4, ¿verdad? Entonces el 4 es el que nos interesa, este 4 de aquí. No el 8, porque el 8 es desde aquí hasta aquí y esa no es la altura del cono pequeñito. El cono pequeñito es este, ¿verdad? El que nos tenemos que centrar es en el cono pequeñito. Y nos preguntan por esta X de ahí, a ver cuánto mide. Entonces hacemos las parejitas, ahora sí, 12 entre 4 y 3,5 entre ellos. 12 con 4 y 3,5 con X. Hacemos la regla de 3 y nos fijamos a ver cuánto nos da. Vamos a ver, dice 4 por 3,5 y esto lo dividimos entre 12 y nos da 1,16. Mediría el radio de este conito de aquí, que es el mismo de aquí, ¿verdad? Que es al final de cuentas el que nos interesa. Y ven que la pregunta era cuál es la medida del radio de la base de cada vaso, que es cuánto mide este radio, que es este mismo, ¿verdad? Aquí fue que lo separaron, ¿verdad? Pero este gap que hay aquí, esta separación que hay aquí, es porque los separaron ahí, pero en realidad esos van pegados, entonces miden lo mismo. Radio es 1,10 periodo. Y vamos a hacer este último de aquí. Bueno, puede ser que les aparezca también así. Bueno, este ya viene más específico, coeficiente de variación, variabilidad, que siempre lo veo con B aquí, y posición relativa, ¿verdad? Ahí vienen las fórmulas. Y vamos a hacer este era el que nos estaban diciendo. Dice, Adriana decidió emprender un negocio de adornos navideños. Estos tienen forma de cono, como ese que viene ahí. Son transparentes y van a llevar un cordón decorativo desde el vértice al centro de la base, como se muestra en la figura. Además sabe que la sección plana de radio 2 es paralela a la base del cono, sin embargo no encuentra su cinta métrica para determinar cuánto cordón necesita para decorar 8 conos, ojo con esto, 8 conos navideños. Ella tiene marcadas las siguientes medidas que se muestran. De acuerdo a las medidas que se observan, cuánto cordón decorativo requiere Adriana. Ella va a hacer van a ponerle un hilo de aquí a aquí, un cordoncito, desde aquí hasta aquí, ¿ok? Solo sabe que de aquí a aquí mide 5. Pero no sabe cuánto mide todo. Bueno, entonces aquí la idea es, buscamos el triángulo grande, ¿sí? Ahí se usa Pitágoras. Se podría usar Pitágoras, vamos a ver. A veces se puede usar Pitágoras, pero en este no es necesario. Se puede usar, pero no es necesario. Porque el que nos preguntan es esto de aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí, toda esta medida de aquí. Entonces lo vamos a hacer con la semejanza, ¿verdad? Este mide 8, este mide 2, este mide X y este mide 5. ¿Verdad? Son las parejas. El grandote aquí no sabemos cuánto mide X, pero esta distancia de aquí a aquí si la conocemos, mide 5. Entonces igual, ¿verdad? Vamos a hacer las parejas. En este caso es X con 5, 8 con 2 y hacemos la regla de 3, ¿verdad? 5 por 8 da 40, dividido entre 2 da 20. Entonces quiere decir que toda la distancia, todo esto mide 20. Pero ojo, porque eran 8 conos, ¿verdad? Entonces esta es una trampa que siempre nos van a poner. Si ustedes hacen todo esto y me dicen que X es igual a 20 y ponen que el cordón mide 20, entonces yo les voy a dar 4 puntos. ¿Por qué? Porque la respuesta está incorrecta aunque hicieron el procedimiento bien. Para que la respuesta esté completamente correcta, tienen que tomar en cuenta que eran 8 adornos navideños. Entonces son 20 por 8. Y 20 por 8 son 160 centímetros de cordón. Entonces aquí la respuesta sería 160. Está bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo sí lo intenté, sí lo hice, sí parecido. Primero lo hice y después lo hice, pero yo veía que yo di 2 puntos. Y la otra fue a la hora de hacer... puse primero 8. Ok, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Si yo empecé en el triángulo grande, ¿verdad? Como aquí 8 sobre 2, triángulo grande, triángulo pequeño, entonces triángulo grande, triángulo pequeño, entonces la otra tengo que hacerlo en esa misma dirección, triángulo grande, triángulo pequeño, o sea, triángulo grande arriba, triángulo grande arriba, triángulo pequeño abajo, triángulo pequeño abajo, porque si los invierto entonces me dan diferente. Y sí, algunos se usa Pitágoras, pero en este específicamente no es necesario, y de hecho si ustedes encuentran Pitágoras, por ejemplo, en el primero, porque sería Pitágoras en cada uno de los triángulos, ¿verdad? Si ustedes aplican Pitágoras en este, van a encontrar este lado de aquí, pero ese lado de aquí no nos aporta nada, ¿verdad? No nos están pidiendo la generatriz, no nos están pidiendo ese ladillo. Entonces ahí no va a ser necesario aplicar Pitágoras.